Servicios informativos de Radio María. Radio María ha logrado cubrir el proyecto de Venezuela para esta maratón y el próximo objetivo para llevar la esperanza de la Virgen es Nicaragua. El Papa León XIV viajará a Francia en septiembre y el ejército israelí ha confirmado la muerte del líder militar de Hamás en Gaza. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La Iglesia Católica reclama una respuesta integral ante la crisis de seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea destaca la crisis de salud mental que sufre Europa. La Archidiócesis de Madrid ayuda a preparar la visita del Papa León XIV a España con formación espiritual y la celebración de la Santa Misa. Más de 370 adultos recibirán mañana los sacramentos de iniciación cristiana en la Catedral de Oviedo. Vladimir Putin visitará China para los próximos martes y miércoles. Estados Unidos anuncia que Israel y el Líbano acuerdan extender el alto el fuego 45 días. Y en España más de 6.800.000 personas podrán votar en las 13ª elecciones andaluzas mañana. El gobierno de Pedro Sánchez recurre al Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Baleares. Y en deportes, el Barcelona y Atlético de Madrid se miden hoy en la final de la Copa de la Reina de Fútbol que se va a disputar en Gran Canaria. Radio María sigue celebrando la maratón, esta carrera solidaria para impulsar la emisora de la Virgen en otros países. Esta mañana se ha logrado cubrir el proyecto para Radio María Venezuela, para el que se necesitaban 50.000 euros. En un contexto marcado por la prolongada crisis económica y social, esta radio necesita ayuda para cubrir los costes de actividad y emisión para sostener su misión de acompañamiento y cercanía, especialmente para tantas personas mayores que encuentran en Radio María su única compañía. Alicia del Cid, vicepresidenta de la Familia Mundial y presidenta de Radio María Guatemala, ha destacado la fe de los venezolanos a pesar de todas las dificultades que sufren. La escuchamos. La fe, el amor a María es inmenso, ¿no? Y a pesar de esa dificultad que hay, yo siento que Radio María se presenta como un instrumento para acercar también la buena noticia a las personas. No señalamos país, pero hay países, y puedo decir también que en mi patria sucede que hay comunidades tan lejanas que el sacerdote llega una vez al mes. Entonces, ¿qué cosa sucede? Radio María, con poder llegar las ondas reales hasta el lugar de estas personas, permite que cada domingo puedan escuchar la Santa Misa, y lo hacen con tanta devoción y lo cuentan con tanto fervor que de verdad conmueve el corazón. Muchas gracias. Por su parte, el presidente de Radio María Venezuela, Luis Guerrero, ha dado las gracias a todos los oyentes por su generosidad y ayudarles. Muchas gracias a todos allí en Radio María España, y bueno, bendiciones para todos. Que Dios les bendiga, la Santísima Virgen les cubra con su manto precioso a todos, y bueno, y a nuestros oyentes, sigamos adelante, sigamos apoyando y apoyen siempre, que yo sé que es así, a Radio María en España, porque de verdad es un pedacito del cielo, del tesoro de Dios aquí en la tierra. El siguiente proyecto que se quiere conseguir en esta maratón es Nicaragua. Tras el cierre de sus emisiones, esta radio necesita ahora nuestro apoyo para poner en marcha su señal a través de una radio online y retomar así su misión en el país y volver a acompañar a los oyentes. Para ello se necesitan 40.000 euros. Alicia del Cid nos recuerda la situación que se vive allí y cómo fue la clausura de esta emisora. Nicaragua, ya lo dijo el padre, es el único país de los 90 países donde está Radio María en el mundo que ha sido cerrada, con sus 11 frecuencias. Expropiada, sí. Con sus 11 frecuencias que tenía, candado a la puerta, adiós. Solo les permitieron sacar el sagrario con Jesús sacramentado. Menos mal. Esa fue la parte hermosísima, y nada. Todo clausurada cuentas, clausurado todo. También ha contado cómo fue la Familia Mundial de Radio María a la que se le ocurrió, con los medios tecnológicos actuales, crear una radio a través de Internet. Entonces ha sucedido que fuera
del país de Nicaragua, se ha organizado una web radio para poder iniciar, y justo sucedió en la Resurrección, donde empezó a transmitir esta web radio que con el apoyo de Familia Mundial, pero el apoyo de Familia Mundial es el apoyo de todos ustedes que donan ese granito de arena para poder seguir evangelizando a través de estos medios maravillosos, en concreto Radio María. Entonces, hoy partimos con esa ilusión, con esa esperanza, pero claro, la tecnología, el servicio que se va a prestar desde una radio hermana, en donde fue acomodado el espacio, ya está por terminar todo, pero ya se está transmitiendo. Necesitamos también el apoyo, porque sin ese apoyo no podemos tener el staff mínimo para poder mirar contenidos, producir bajo la dirección del padre director que está en funciones en la otra radio. Por otro lado, el presidente de Radio María en España, José Manuel Díaz Quintanilla, ha valorado la importancia de Radio María en Venezuela y en Nicaragua. Creo que la labor que está haciendo Radio María en Venezuela y desgraciadamente en Nicaragua se silenció, pero bueno, estamos intentando arrancarla por vía web, pues yo creo que es muy importante que sigan emitiendo y que tengan el soporte de los hermanos de España para que se mantengan y entre todos consigamos pues que vuelva la justicia y haya sistemas políticos que permitan la libertad. Desde Radio María queremos seguir llevando esperanza a todos nuestros hermanos a través de nuestra maratón. Nuestra siguiente cita será esta tarde con un programa especial de 5 a 7 de la tarde, hora peninsular. Mientras tanto, continuamos unidos en oración, encomendando a la Reina de Radio María los frutos de esta maratón. Y también les contamos que el Papa León XIV viajará a Francia del 25 al 28 de septiembre. Según ha anunciado la Santa Sede, durante la visita del pontífice también acudirá a la sede de la UNESCO, atendiendo a la invitación de las autoridades francesas, eclesiásticas y del organismo internacional. Este será su quinto viaje internacional tras sus visitas a Turquía y Líbano, Mónaco, África y España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. Los obispos franceses ya habían adelantado la posibilidad de este viaje, que incluirá también la visita al santuario de Lourdes. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Jean-Marc Abelin, ha recordado la alta estima que su santidad ha expresado por Francia, el país y su historia espiritual. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron ha celebrado la confirmación de la visita, calificándola como un honor y un momento de esperanza. Cambiamos de asunto. En Oriente Medio, el ejército israelí ha confirmado la muerte del alto cargo del brazo armado de Hamas en Gaza, Issal bin al-Haddad, en sus ataques contra la ciudad anoche, en el marco de la prolongada ofensiva que comenzó en octubre de 2023. Estos bombardeos han seguido causando muertes y destrucción en varios barrios de la franja, incluso tras la proclamación de un alto el fuego parcial hace meses. En los últimos días ha habido ataques israelíes contra objetivos de Hamas, incluyendo zonas urbanas de la ciudad de Gaza, lo que ha provocado al menos varios civiles muertos y numerosos heridos, además de colapsar o cercar infraestructuras críticas como hospitales y zonas de refugio. Organismos y medios describen que la situación humanitaria sigue siendo dramática, con cientos de miles de gazatíes desplazados, viviendo en campamentos o escombros en condiciones de higiene y salud extremadamente precarias. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Iglesia Católica ha reclamado una respuesta integral ante la crisis de seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador tras un encuentro de pastoral fronteriza celebrado en Tulcán los días 28 y 29 de abril. La reunión congregó a obispos, agentes de pastoral, a representantes sociales y autoridades de ambos países para analizar una situación marcada por la violencia, la minería ilegal y el narcotráfico. Durante el encuentro se advirtió que la frontera no vive solo una nueva ola de violencia, sino una reconfiguración del orden social en la que los grupos armados y las economías ilícitas condicionan la vida cotidiana. Los participantes señalaron que la violencia regular
regula la movilidad, los precios, las celebraciones y hasta la convivencia de las comunidades. También se subrayó que el narcotráfico y el oro se han convertido en motores centrales de la crisis en un territorio atravesado por redes criminales, disidencias y corredores estratégicos que conectan el Pacífico, los Andes y la Amazonía. A ello se suma una creciente normalización del miedo en la sociedad que lleva a la población a mantenerse en silencio y al autoconfinamiento como una forma de protección. Frente a este panorama, la Iglesia se presentó como uno de los pocos actores con presencia sostenida y capacidad de generar confianza en la zona. El encuentro concluyó con el compromiso de reactivar la pastoral fronteriza, impulsar una agenda binacional de paz, reforzar la defensa de los derechos humanos y continuar el trabajo de nodos territoriales con una nueva reunión prevista en Tumaco a los inicios de octubre. La Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha publicado un estudio en el que analiza la crisis de salud mental en Europa desde una perspectiva ética, social y cristiana. Propone recomendaciones para las políticas públicas de la Unión Europea. El documento titulado Salud mental en Europa, una llamada a la atención, sostiene que Europa afronta una crisis creciente de salud mental marcada por diversos factores, entre ellos la depresión, la ansiedad, la soledad, el trauma, el suicidio, así como la precariedad laboral, el envejecimiento, la digitalización y las migraciones forzadas. La Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea explica que el bienestar mental depende no solo de los tratamientos clínicos, sino también de las relaciones humanas sólidas, la integración social, sentido de pertenencia y cuidado de la dignidad de cada persona. Entre otros puntos, los prelados europeos también insisten en la necesidad de que la Unión Europea promueva políticas que fortalezcan a las familias como espacios fundamentales de cuidado. Finalmente, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea reclama que las políticas europeas incluyan también el acompañamiento espiritual, tanto en hospitales como en otros ámbitos vulnerables, incluida la migración. Y el Papa León ha recibido a cerca de 1.000 jóvenes de la Archidiócesis de Génova que se preparan para recibir la confirmación. Les ha animado a vivir la fe en comunidad y con perseverancia. Durante el encuentro celebrado esta misma mañana en el Aula de las Bendiciones, les ha recordado que el Espíritu Santo da fuerza, entusiasmo y valentía para seguir a Jesucristo. En un mensaje improvisado, el pontífice ha subrayado que la confirmación no es un final, sino el comienzo de una misión cristiana que se vive con otros, no en solitario. Así ha afirmado que no vivimos la fe solos, sino juntos, y ha animado a los jóvenes a mantener la amistad con Jesús y a permanecer activos en sus parroquias. Asimismo, el Santo Padre ha señalado que uno de los riesgos tras la confirmación es que algunos jóvenes se alejan de la vida de la Iglesia y por eso les ha pedido que no olviden la alegría vivida en Roma. Finalmente, les ha exhortado a perseverar en la fe, a participar en las actividades de sus comunidades y a convertirse en testigos del Espíritu Santo en sus familias y entre sus amigos. Noticias de la Iglesia en España. La Archidiócesis de Madrid ha celebrado esta mañana un retiro espiritual guiado por el obispo auxiliar, Monseñor Vicente Martín. Ha tenido lugar en la parroquia de San Juan de la Cruz y ha concluido con la celebración de la misa. En este retiro se ha reflexionado sobre el sentido del viaje apostólico del Papa León a España y la vocación al servicio del voluntariado cristiano. Además, el sábado 23 de mayo habrá otra jornada de formación técnica en seguridad y emergencias, Policía Nacional. También participará personal de primeros auxilios como el SAMUR y Protección Civil, atención a personas con discapacidad que la hará la Hospitalidad de Lourdes y Entorno Seguro de la Fundación Repara. Finalmente, el domingo 31 de mayo participarán en una Eucaristía en vivo. La Archidiócesis de Madrid también ha indicado que el lunes 1 de junio se organizará una formación de primeros auxilios por parte del SAMUR. Su envío al servicio se realizará en sus comunidades parroquiales, al finalizar las Eucaristías del domingo 31. Además, a participar
A partir del domingo 24 de mayo, todos los voluntarios que participan en la visita recibirán cada día una oración o píldora espiritual que haga crecer el deseo de entrega y servicio. Y para los días que el Papa esté en Madrid, la diócesis anima a todos los voluntarios que cuiden especialmente su espiritualidad. Se invita a la oración personal en la mañana y la noche y a la comunitaria al inicio y al final de cada servicio, que prepare la jornada y sirva de examen para agradecer lo vivido y crecer en el deseo de volver a entregarse. Nos vamos a Asturias, donde mañana a las 6 de la tarde el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, administrará en la catedral los sacramentos de iniciación cristiana a 372 adultos. La mayor parte serán confirmados y 22 de ellos recibirán además el sacramento del bautismo y la primera comunión. Todos ellos han participado en el catecumenado de adultos al que asisten, al menos durante un curso. Las personas que quieren confirmarse y al menos durante 2 cursos los que van a bautizar. En total, este año se formaron 41 grupos repartidos por todos los arciprestazgos y atendidos por un importante número de sacerdotes y catequistas. Y también les contamos que la Conferencia Episcopal Española entregará el lunes los Premios Bravo 2025 en su sede de Madrid. Este acto tendrá lugar a las 12 del mediodía. Los galardones otorgados por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales se entregan en torno a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebra mañana. Con estos premios, la Comisión reconoce por parte de la Iglesia la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos o los valores evangélicos. El premio Bravo especial ha sido concedido al periodista Fernando Onega, quien fuera director de prensa de la presidencia del gobierno de Adolfo Suárez y autor de gran parte de sus discursos. Por otro lado, el premio Bravo de prensa es para el novelista español Javier Cercas, actualmente colaborador en el diario El País y miembro de la Real Academia Española. El premio Bravo de radio ha sido otorgado a la Fundación COPE y el de televisión al presentador José Luis Pérez de la cadena 13. En otras categorías, el premio Bravo de comunicación digital ha sido para la iniciativa Adopta un comercio de la agencia Siberia y el de publicidad se ha concedido a la campaña Tan como tú, que la agencia Contrapunto BBDO realizó para la asociación Down España. También se han otorgado los premios Bravo de cine para la directora Alauda Ruiz de Azúa por la película Los Domingos, el de música para Rosalía por el álbum Lux y el de podcast para el comunicador Carlos Roca por el podcast Roca Project. Finalmente, el premio Bravo de comunicación diocesana ha sido para Eva Cañas y María Criado, delegadas de comunicación de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Información internacional. China ha confirmado que el presidente ruso Vladimir Putin realizará una visita de Estado a este país la semana que viene, los próximos días 19 y 20 de mayo, invitado por el presidente Xi Jinping. La de Putin será la primera vez que China reciba en el mismo mes y fuera de un foro multilateral a los líderes de Estados Unidos y Rusia, mostrando el intento de Pekín de mantener influencia y equilibrio entre ambas potencias. China y Rusia han fortalecido significativamente sus relaciones en los últimos años. Antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022, Xi y Putin declararon una amistad sin límites entre ambos países. Por otro lado, también les contamos que Xi Jinping visitará oficialmente los Estados Unidos en otoño tras aceptar una invitación del presidente Donald Trump. El anuncio llega poco después de la cumbre entre Xi y el presidente estadounidense Donald Trump en Pekín. La visita de Trump a China, la primera de un mandatario estadounidense en casi 10 años, se ha centrado en temas como comercio, Taiwán y la guerra en Irán. Además, China y Estados Unidos han acordado coordinarse de cara a las 2 grandes citas internacionales de la reunión de líderes de la PEC en Shenzhen en noviembre y la cumbre del G20 en Miami en diciembre.
La sucesión de visitas refleja el intento de Pekín de reforzar su papel como actor central en un escenario internacional cada vez más fragmentado, manteniendo simultáneamente relaciones estrechas tanto con Washington como con Moscú. Más noticias. Representantes de Israel y Líbano han acordado extender por 45 días el alto al fuego declarado el 16 de abril. Así lo han anunciado el Departamento de Estado de los Estados Unidos ayer, que ejerce de mediador. Además, las delegaciones de ambos países han decidido celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz el 2 y el 3 de junio. Israel y el Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, han celebrado hasta ahora en la capital estadounidense 2 rondas previas de contactos, el 14 y el 23 de abril, que sirvieron para acortar un alto el fuego en los ataques israelíes en territorio libanés que comenzaron con el inicio de la guerra de Irán. Pero Israel ha continuado bombardeando el territorio libanés desde la entrada en vigor de la tregua, mientras el grupo chií Hezbollah, que no participa en las negociaciones, ha atacado a las fuerzas israelíes en el Líbano y ha lanzado proyectiles a territorio israelí. Seguimos ahora con una noticia esperanzadora. En apenas unos días, Irlanda, Francia y el Reino Unido han registrado importantes reveses parlamentarios para las iniciativas que buscaban ampliar el aborto o legalizar la eutanasia o el suicidio asistido. Estos resultados son interpretados por numerosos colectivos pro vida como una señal de que la cultura de la vida sigue encontrando resistencia política y social en Europa, incluso en sociedades altamente secularizadas. En Irlanda, el Parlamento rechazó por amplia mayoría 85 votos en contra frente a 30 a favor, una propuesta que pretendía eliminar el periodo obligatorio de reflexión de 3 días antes de abortar. El debate reveló que entre el año 2019 y 2024, 10.426 mujeres no regresaron a la clínica tras ese plazo, lo que permitió el nacimiento de sus hijos. Diputados pro vida y la propia ministra de Sanidad, Jennifer Carroll McNeil, defendieron que el tiempo de reflexión salva vidas y que la doble firma médica es un principio fundamental de seguridad. Mientras tanto, Francia y Reino Unido han frenado proyectos de eutanasia. En Francia, el Senado rechazó por segunda vez la propuesta gubernamental para legalizar la muerte asistida, con 151 votos en contra frente a 118 a favor, aprobando, en cambio, una ley para reforzar los cuidados paliativos. En Inglaterra y Gales, el proyecto para legalizar el suicidio asistido decayó al no contemplar su tramitación antes del cierre de la sesión legislativa, tras más de 1.200 enmiendas que evidenciaron preocupaciones sobre personas vulnerables. Estos resultados no ponen fin al debate en ninguno de los 3 países, pero suponen un freno significativo a reformas que parecían avanzar de forma inevitable. Para el movimiento provida europeo, la conclusión es clara: la defensa de la vida, desde el no nacido hasta el enfermo terminal, sigue encontrando respaldo político y social, incluso en sociedades profundamente secularizadas. Seguimos en el viejo continente. El Consejo de Europa ha aprobado una declaración que reinterpreta algunos aspectos del Convenio Europeo de Derechos Humanos en materia migratoria, abriendo la puerta a expulsiones de inmigrantes hacia terceros países y respaldando parcialmente el modelo impulsado por el gobierno italiano de Giorgia Meloni. La decisión adoptada durante la reunión del Comité de Ministros celebrada en Chisinau establece que los Estados podrán cooperar con países externos mediante centros de repatriación siempre que se respeten los derechos fundamentales recogidos en el Convenio Europeo. El texto también ha dado más margen a los gobiernos para justificar expulsiones por motivos de seguridad nacional o control migratorio. Y más noticias. El nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha anunciado el fin del estado de emergencia vigente en el país desde la pandemia de coronavirus, una medida que había sido prorrogada durante años, también en el contexto de la guerra de Ucrania, y que permitía al Ejecutivo gobernar bajo el régimen excepcional de decretos.
Esta decisión implica el levantamiento del marco legal especial instaurado en 2020 por el gobierno de Víctor Orbán, que fue ampliado posteriormente con el argumento de la crisis sanitaria primero y la situación de seguridad en Europa después. El nuevo Ejecutivo considera que ya no existen las condiciones que justificaban su mantenimiento y abre así una etapa de retorno a la normalidad institucional en Hungría. Información nacional. Nos vamos a Andalucía, donde las urnas abrirán mañana domingo 17 de mayo en unas elecciones marcadas por la polarización política, el debate sobre la vivienda, la sanidad y la sequía, y con los principales partidos apurando las últimas horas de campaña para movilizar a los votantes. Más de 6.800.000 personas podrán votar en las 13º elecciones andaluzas, en una jornada que decidirá la composición del Parlamento Autonómico y con ello el futuro del Gobierno de la Junta para los próximos años. Los colegios electorales permanecerán abiertos entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde, en las 8 provincias andaluzas. La participación será una de las claves de la jornada electoral. Los analistas coinciden en que una alta movilización podría alterar el equilibrio previsto por las encuestas, especialmente en las provincias más pobladas, como Sevilla, Málaga y Cádiz. El dispositivo electoral contará con miles de agentes de las fuerzas de seguridad y personal de la Administración autonómica para garantizar el normal desarrollo de la votación y del recuento. Los primeros avances de la participación se conocerán mañana a mediodía y a primera hora de la tarde, mientras que los resultados provisionales comenzarán a difundirse tras el cierre de los colegios electorales a las 8 de la tarde. Por primera vez desde su debut en el festival en 1961, España no tendrá representación hoy en Eurovisión. La decisión fue tomada por Radio Televisión Española, que ha confirmado que nuestro país se retira del certamen y tampoco retransmitirá el festival de este año. El motivo principal es la polémica por la participación de Israel en el concurso, que ha llevado a varios países a retirarse en señal de protesta. España se ha sumado así a un boicot junto a otros estados europeos en un contexto de fuerte debate político dentro de la Unión Europea de Radiodifusión. Es la primera vez en décadas que España no participa en el festival, rompiendo una presencia continua desde su debut en la década de 1960. Además, la decisión implica también que el público español no podrá seguir el evento en Radio Televisión Española, aunque sí podrá verlo por otros canales alternativos como plataformas digitales oficiales. Información deportiva. Comenzamos con fútbol femenino. El Barcelona y el Atlético de Madrid se miden esta tarde en la final de la Copa de la Reina, que va a tener como escenario el Estadio de Gran Canaria. El equipo azulgrana, dirigido por Pere Romeu, tratará de alzarse con el segundo título de la temporada tras la Liga. La semana que viene se enfrentará al Olympique de León, francés, en la final de la Champions. Por su parte, el Atlético de Madrid intentará hacerse con el tercer título copero de su historia. Por otro lado, el Club de Campo Villa de Madrid acoge desde ayer en Longines Global Champions Tour el mejor circuito internacional hípico de saltos de obstáculos, en el que los representantes españoles esperan brillar ante algunos de los mejores de esta especialidad. La capital de España vuelve a ser parada de este campeonato, que ya ha pasado por Miami, México, Shanghái, y destaca la presencia en el certamen de la alemana Katri Eckermann y el francés Simon Delestre. Finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde habrá cielos nubosos en todo el norte, en puntos del sur y en los dos archipiélagos, donde se esperan precipitaciones que serán de nieve en zonas altas de los Pirineos. El viento soplará con fuerza en el sistema ibérico y en Canarias. La mar estará alterada en Canarias con olas de entre 2 y 3 metros y en el resto de las costas españolas con olas de entre 1 y 2 metros. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán.
Y mañana domingo se formarán tormentas a lo largo del día en amplias zonas del territorio nacional y no se descarta que sean de intensidad moderada. El viento soplará con fuerza en Canarias y en el litoral gallego. La mar estará alterada en Canarias y en la costa gallega, con olas de entre 2 y 3 metros. En cuanto a las temperaturas, se irán recuperando, especialmente las máximas. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Yolanda Gómez y en los micrófonos José Vicente Molina y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.